buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Trama, aquí todos los martes por el canal Somos. Buenas noches, Javi García, ¿cómo estás? Buenas noches, Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, con mucha información, saben que vamos hasta las 21:30 y tratamos de compactar algunas notas. Hoy vamos a tener la entrevista al diputado nacional Mario Negri, una voz muy escuchada no solo en la oposición, también es uno de los pocos que también habla con el oficialismo dentro de los pocos puentes que hay trazados entre oficialismo y oposición, con definiciones muy contundentes, Javi. Muy contundentes, es como decís vos, es uno de los pocos interlocutores válidos que se conocen y sin embargo una de las definiciones que da es que él no considera que haya interlocutores para conversar. En minutos vamos a hablar con Mario Negri en La Otra Trama. Les contamos ya la primera noticia de esta noche y lo que va a suceder posiblemente esta semana. Mucho se ha hablado de un inminente cambio de carátula en la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona. Es inminente ese cambio de carátula luego de la pericia médica, la junta médica que ha elaborado su informe. Y habría una novedad que sería el cambio de carátula por homicidio culposo y pasaría a ser a dolo eventual. ¿Y a quiénes involucran esto, Javi García? Bueno, en realidad, claro, el cambio de carátula del dolo eventual, para quien no sabe, es que el acusado en este caso se tiene que haber representado la posibilidad del desenlace fatal de Maradona. Una cosa es haber actuado con negligencia y otra cosa es haber actuado con negligencia a sabiendas de que Maradona estaba por morir y no se hizo nada para evitarlo. De eso se los va a acusar al doctor Luque, a Agustina Kosachov y al grupo de enfermeros que acompañaron a Maradona en sus últimos días en la internación o en la supuesta internación domiciliaria en San Isidro, en Tigre. Y la segunda novedad con respecto a la investigación por la muerte de Diego Maradona es hacia dónde o en dónde termina la investigación, hacia dónde es el corte. Digamos, si la investigación va a terminar solamente en la posible culpabilidad de Kosachov, de Luque y de los enfermeros, o si también van a estar por encima de la investigación los abogados de Maradona y supuestamente amigos. Estamos hablando de los doctores Stinfale y también de Morla. Matías Morla. Bueno, en realidad habría que desglosar eso en dos patas. Una cosa es el tratamiento médico que recibió Maradona, que eso estaba en cabeza de Luque y Kosachov, que son los que tendrán que rendir cuentas por la muerte de Maradona y la falta o el negligente tratamiento que le hicieron. Y la otra pata que investiga la justicia a raíz de este negligente tratamiento es quién los contrató, por qué y cómo era el cuidado y a quién respondía la gente que cuidaba o que supuestamente cuidaba a Maradona. Hay una pista muy importante que es la que se va a seguir y ante una segunda etapa de esta investigación, que es para ver la culpabilidad o la posible culpabilidad de Morla y de Stinfale, es lo que declararon algunos de los empleados al momento en que la justicia le preguntaba ¿y vos a quién respondías? ¿Quién te pagaba el sueldo? Uno de ellos dijo, a mí me llamó el guardia o la persona de seguridad de la empresa Speed, que es esta empresa de bebidas energizantes. ¿Y quién es el dueño de esta bebida? El doctor Stinfale. Víctor Stinfale. Todos los caminos conducen a Stinfale. Esa va a ser la segunda etapa de la investigación y será la noticia que posiblemente dé tanto que hablar con respecto a la investigación por la muerte de Diego Maradona. Igual, déjame darte un dato jurídico, por lo menos una impresión personal con relación a eso. Creo que sería muy aventurado exigir responsabilidad de Matías Morla o de Víctor Stinfale por la muerte de Maradona, porque la realidad es que estaba en manos de un equipo médico. Y en todo caso, uno como abogado, como amigo, como apoderado, como que sea el rol que tenían, no puede saber si el tratamiento médico que le están suministrando a la persona en cuestión es el adecuado o no es el adecuado. Con lo cual, presuponer que Morla tiene relación o vinculación con la muerte de Maradona es muy aventurado. Sí podrá analizarse si lo trató bien, si fue amistoso, si se sirvió de él, si lo tenían drogado o en ese estado para hacerle firmar contratos y sacar beneficios económicos, pero será parte de otra discusión y no en sí de la muerte de Maradona. Por eso estamos hablando de un segundo juicio, ¿no? Exactamente, o quizás una derivación de lo que fue la muerte, la trágica muerte de Diego Armando Maradona. Excelente el análisis del doctor Javier García. Siempre es bueno tener un abogado en la familia. También te estaba el dicho, hacete amigo del juez, ¿no? Exacto, un abogado, un médico y un militar era hace muchos años. Pasamos a la segunda información, antes de entrar con la entrevista a Mario Negri, que es esta pelea que hay en Walmart, Argentina, esta sucursal no,
Francisco de Narváez, el empresario, el colombiano, que quiso ser presidente en algún momento y la Constitución no se lo permitió, ha comprado la filial argentina de Walmart. Esto fue en noviembre del año pasado. Cuando esto se efectiviza, dentro de los gremios que trabajan adentro de esta cadena de supermercados está Camioneros, con 500 empleados. ¿Qué es lo que pretendía Pablo Moyano? Era que Walmart, hoy en las manos de Francisco de Narváez, echara a 500 empleados camioneros, los indemnizara y los volvieran a contratar. Esto es por el cambio de firma. Exacto. Bueno, por esto hay un conflicto, hay una serie de paros, como bien les decimos, desde el comienzo de este año hasta la fecha, pero pocos recuerdan, Javier García es uno de ellos de los que sí se acordaban, de que en algún momento Francisco de Narváez y Hugo Moyano fueron socios políticos. Exactamente, y ganaron, y bueno, no sé si ganaron, pero esto fue en el año competitivos. Fue en el año 2013 cuando Francisco de Narváez intentó nuevamente una banca en el Congreso y se alía con Moyano. Hay muchísimos archivos donde Moyano se comprometía, entre otras cosas, a fiscalizar las elecciones, poner toda esa estructura del sindicato para que no contabilizaran mal los votos de Francisco de Narváez. De hecho, Francisco de Narváez le regaló el último traje que usó Perón en su tercera asunción. Esto se lo regaló la CGT y hay un acto que estamos viendo en pantalla donde podían conversar juntos. Tenemos también otros archivos de video de esta preciosa relación. Pero quiero compartir con ustedes y no voy a cometer ninguna infidencia, porque en los últimos meses me he encontrado con Hugo en muchas ocasiones, de a dos. Y hemos conversado entre cuatro ojos, como decían nuestros abuelos. Y yo he sentido en él al conductor que siempre veía a través de los medios, que tenía enfrente el hombre que tiene un mandato superior para darle al trabajador argentino todos los derechos plenos que hoy en Argentina no existen. Ahora sí nos metemos en la primera parte de la entrevista al diputado nacional Mario Negri. De toda esta pandemia yo sé que los temas que preocupan son muchos, pero si tuvieras que separar, ¿cuál es el que más te preocupa? La incertidumbre, la pérdida de rumbo y algo que no conocíamos los argentinos, aunque sea para mal o para bien, que es un nuevo modelo de presidencialismo. Es un presidencialismo invertido. Entonces, en el medio de la pandemia, en el medio de la crisis, de la incertidumbre, de pandemia, salud y economía, de ese mundo de incertidumbres de la Argentina, se ilumina todo. Y se ilumina no solo la pobreza, la caída de la economía, sino que también se ilumina las enormes contradicciones del poder y la falta de rumbo que tiene este barco. ¿Volvieron mejores? ¿Vos crees que han vuelto mejores? ¿Han aprendido de errores del pasado o no? Si han aprendido, no lo demuestran. Es más, yo creo que muchos de ellos, pero ustedes están más para hacer esas interpretaciones, creen que además ganaron la elección porque la gente añoraba el pasado. Y es un error. Nunca un resultado electoral tiene una sola causa. Lo que pasó fue un populismo con plata hasta que se terminó, y eso hoy no ocurre. El populismo sin plata no funciona. Por supuesto. Mario, vos ahí introdujiste el tema de las PASO que tanto se debatió. En lo particular, si me permitís, es un tema tan alejado a la gente, ¿no? Al día a día, pero no menos importante. Y la última novedad fue que habría acuerdo para posponer un mes estas elecciones si es que hay. Primero, ¿estamos seguros que va a haber PASO? No. En mi opinión, no. En nuestro electorado inclusive generó mucha bronca, y en colegas de ustedes que decían que esto era el Pacto de Olivo y que era un acuerdo y que por más que dijéramos que no, nosotros hicimos una devolución y pedíamos que se plantee para el caso, para no aparecer tampoco como construimos cualquier cosa, que estábamos dispuestos porque no es un tema común modificar la agenda electoral en el año electoral. Le pusimos una cláusula casi cerrojo, dicen algunos, que se garantizara que si se prorrogaba 30 días eso no se volvía a modificar y que había pasos. Y sin embargo no tuvimos más respuesta. Ahora, Mario, y ya creo que no. Pero, ¿por qué crees que eso me hace pensar
que el gobierno no quiere comprometerse por escrito y mantener la posibilidad cierta de suspenderla. Ahora, ¿no es curioso que la Cámpora, que todos sabemos que es una porción importante en la toma de decisiones de este gobierno, que intenta agarrar lugares claves en las municipalidades y necesita de esas internas, ¿por qué no las avalaría o por qué no tendría la voluntad de hacerlas? Sí, siempre supimos, y estoy en condiciones de decirte por mi vida parlamentaria, que siempre sostuvieron la necesidad de que las pasos ocurrieran. Ahora no sé qué sucede. También hay muchos gobernadores que están en una puja adentro e hicieron presentar un proyecto a través de un diputado desconocido, Anzaloni, que había dejado el PRO y que juega con el gobierno, que hace. Pero la verdad es que lo que más me preocupa en este momento, a toda la incertidumbre, es que le van a sumar incertidumbre institucional. ¿Te parece inquietante el giro que está tomando el gobierno de esta cuestión de los controles que hubo, los estrictos controles a General Paz, la defensa del régimen de Infran, el alineamiento con gobiernos como el chavista de Maduro, de China y de Putin? ¿Te parece que es inquietante, que es un tema que tenemos que... El tema de las elecciones, de que quizás no las haya en Argentina, ¿es un tema a tener en cuenta el giro que está tomando el gobierno? Pero por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. Lo que pasa es que ellos creen que la pandemia tapa todo, pero por abajo transita una Argentina con desempleo, con caída de la actividad, ¿no? Internacionalmente creo que la Argentina no sabe dónde está viendo de qué lugar se cuelga, está más caída del mapa que otra cosa. Ideologizó la política exterior de manera tal que primero con las Filminas éramos cachito campeón de corriente y al otro día le pedíamos disculpas a los presidentes vecinos, ¿no? Fíjense ustedes que si la mayor preocupación que tiene hoy un argentino, ¿cuál puede ser? Y el tema de la vacuna, se quiere vacunar, quiere vivir, no quiere correr riesgo, ¿no? Entonces el gobierno llega a la segunda ola con un fracaso. ¿Por qué va a pedir más facultades si fracasó con las que tuvo? Y las que tuvo fueron todas. No solo una oposición que lo acompañó en todo al presidente y le votó todas las leyes, sino que tuvimos la cuarentena más larga que se haya conocido en el planeta y caímos 10 puntos del PBI y además ha dictado 132 entre DNU y delegaciones de facultades y además tiene emergencia económica, emergencia sanitaria. Entonces cuando uno habla de restricciones y en el medio de esa ensalada todavía no conocemos la ley, pero obviamente que si va por restricciones que impliquen la libertad, que implique violar la autonomía, artículos de la Constitución. Ustedes saben que este es un federalismo a la inversa, las provincias hacen hacia la nación. Obviamente que nosotros no lo vamos a acompañar, porque demasiado le hemos dado. El gobierno tuvo 1 año y pico, lo más importante que tiene un ser humano, le dio la libertad para que la administre. Y de la cuarentena terminaron haciendo un programa de gobierno. Y el 2020 terminamos mal con la economía y el 2021 terminamos mal con las vacunas. ¿Por qué recorrer el mismo camino si te equivocaste? En minutos una segunda parte con Mario Negri, pero otro tema, ustedes saben que nosotros manejamos también lo que es la política en la provincia de Buenos Aires, es algo que se viene hablando desde hace tiempo, ya un debate muy remanido, que es la reelección o la limitación de las reelecciones a los intendentes y a los concejales en la provincia de Buenos Aires, con contradicciones, como se podía esperar del presidente Alberto Fernández con respecto a este tema además. En realidad, claro, es una puja que se dio entre la Cámpora y Alberto Fernández y el grupo de intendentes, que los intendentes, por supuesto, quieren que se habilite nuevamente las reelecciones de los intendentes y la Cámpora quería que los mandatos concluyeran para poder poner sus propios candidatos. Alberto Fernández jugó a favor de los intendentes, dijo que estaba en contra de la ley e impulsó que se modificara esto, pero de repente se hizo silencio y Alberto Fernández parece que recibió un llamado o una orden y no se habla más de este asunto, que no es en 2023, es ahora, porque hay consejeros escolares que tampoco pueden ser reelectos por la ley, que perderían su derecho a ser reelectos si es que después se quiere modificar. Consejeros escolares y concejales, para mantener esta llama de este tema que siempre venimos hablando. Y vamos a seguir actualizándoles toda la información. Nos metemos ya en la segunda parte a la entrevista a Mario Negri con excelentes definiciones y reflexiones que pudimos tener en una extensa charla que hicimos en las últimas horas. Entonces acá
Hay cosas que han fracasado. Un gabinete exclusivamente de científicos, cerrado, y un orden de prioridad de la agenda del gobierno que no tiene nada que ver con la realidad, deberían ser planteados en la segunda ola y revisados. Y el presidente, en vez de anunciar que lo iba a revisar, dijo que éramos imbéciles. Porque es cierto que faltan vacunas en muchas partes del mundo. Es cierto que las grandes potencias han acumulado vacunas. Pero lo que no es menos cierto es que en la Argentina faltan, también por error, por falta de previsión, por ideologización del mundo, pero además de eso, en la Argentina hay algo que no se conocía en otra parte, que es el grado de inmoralidad política, que es tener vacunatorios VIP, vacunatorios por el costado. ¿Te imaginas que hemos llegado a 63.000 muertos? Hay 20.000 muertos más desde que se empezó a vacunar. Y algún familiar dirá, bueno, y si yo hubiera tenido, se murió mi pariente, si yo hubiera tenido un amigo en el poder, a lo mejor se salvaba. Entonces, ¿cómo vas contra eso? ¿Cómo recuperas credibilidad? Entonces, pandemia, economía no va a alcanzar ni el precio de la soja, porque el kirchnerismo piensa que de nuevo a los gringos se lo puede maltratar y que los precios de los commodities los van a hacer viajar a ellos para tener comodidad para ganar las elecciones. Ni la soja los puede llevar a hacer ganar las elecciones. Porque acá lo que hay es un enorme deterioro social y dije el otro día una palabra, un colega de ustedes medio la interpretaba mal. Cuando yo digo que hay vacío de poder, no es que no haya gente en el poder. Hay vacío de poder en términos de organización, de gestión del gobierno. Es decir, que además el gobierno gestiona mal, además de la crisis que tenemos. Alberto Fernández nos subió a un barco, viste que a mí, ustedes no sé si recuerdan, cuando ocurrió la pandemia, él citó a los presidentes de bloque, yo lo conocí ahí a él. Sí. Y nos entregó una serie de documentación donde hablaba de los 2 millones de contagios que podía haber, estamos en 3 millones. Y todos nos asustamos. Y la necesidad de coordinar. Y yo dije que no me importaba el color político, él era el comandante y tenía que centralizar las decisiones, pero escuchar con un gabinete abierto. Bueno, escuché muchas críticas de los más duros nuestros, pero en realidad se lo hubiera dicho a cualquier presidente, al año y medio, ¿a dónde está el piloto? Bueno, pero esa crítica que se hacía en ese momento, quizás es lo que están diciendo ahora, que esos sectores más duros de la coalición de Juntos por el Cambio son los que están primando en este momento y los que están, en algún sentido, forzando a Rodríguez Larreta a mantener abiertas las escuelas, por ejemplo, o enfrentarse al gobierno nacional. No, yo lo que creo, fíjate vos en este momento, ayer Trota hizo una reunión con ministros de Educación de 3 provincias, ¿no? Sí. Por la presencialidad. Es decir que, salvo el combate que decidieron en vez de levantar el teléfono en la capital, que convirtieron a la educación en ese debate político, el gobierno ha convertido la educación como el elemento más fuerte y más transmisor de contagio. Y es el que casualmente tiene más evidencia de que no lo es, o por lo menos de muchísimo menos posibilidades. Sin embargo, se emperraron con eso y quedó claro que era una lucha política. Ahora hay 3 provincias, inclusive acá la de Córdoba, que no sé si la citaron, en el DNU también está nombrada la ciudad. Ningún otro gobernador le ha dado bolilla. Pregunto yo, ¿y en las provincias donde hay presencialidad, qué hace el gobierno? ¿O ahí los chicos te curan en vez de contagiarte? Y en la cava te contagian. Una batalla que ni siquiera fue capaz de corregirla ahora con el nuevo DNU, sino que vuelve a repetirla, vuelve a poner en el escenario lo mismo. Bueno, y lo de la General Paz con el tránsito el otro día también fue otra demostración, ¿no? No, pero eso fue una burrada. Es decir, ¿saben qué fue? ¿Qué es? A ver, es el desconcierto, pero además la gente salía. Una dosis en de horario maldad que se puede una dosis de maldad. Una dosis de maldad. Y además de desquitarse, ¿viste? Así como decir, claro, te tengo ganas, vas a pasar por la esquina. Ah, sí, yo no te puedo ganar ni a la justicia, no te puedo ganar por la autonomía. ¿Sabés con qué me voy a desquitar? Con los que viven en tu barrio cuando cruce por la esquina de mi casa. Sí.
Con el prejuicio de que incluso no son los que me votan a mí, porque en realidad es un prejuicio porque hay mucha gente de la Ciudad de Buenos Aires que los vota también. Sí, pero además, salvo que vivan, bueno, sí, ellos viven en un país que piensa que puede vivir con lo nuestro, encerrado. Lo que es imposible es comunicarse solo con lo nuestro. Sí, eso porque este mundo global te ha puesto las pantallas y el país entero vio lo que era, pero además elegir General Paz, es decir, como decirte, en la esquina de tu casa hago la raya, ¿no? Sí, sí. Es decir, ahora, hay derecho. Yo quisiera que el presidente recapacite, que cambie. No le estoy diciendo, nosotros no somos ni dueños de la verdad, también hemos cometido errores, ¿no? Y quizá el más duro, que lo que yo pienso es que la derrota de Juntos por el Cambio lo que permitió fue que vuelva al pasado, no el futuro. El próximo domingo habrá elecciones en Perú, elige presidente, es el balotaje, ya la segunda instancia. Perú ha quedado en una situación muy compleja, se podría decir, por dos candidatos. Igual vamos a respetar, obviamente, la decisión de los peruanos, pero son dos candidatos bastante atípicos. Una es Keiko Fujimori, la hija del expresidente, polémica por su pasado también en la política, y el otro es Pedro Castillo, Javi García, que es un docente y un sindicalista peruano. Exacto, es como que Perú quedó atrapado en un populismo de izquierda o un populismo de derecha y no se sabe bien qué va a ocurrir. Parece que el candidato favorito es Castillo, que si querés lo presentamos en sociedad. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Y ya que hablamos de los asuntos económicos y definiciones acerca de economía, nos metemos también en la región, estamos hablando de la región, nos metemos en la Argentina, porque el presidente Alberto Fernández le habló a los empresarios, para aquellos que dicen que a los empresarios nunca se dirigen desde el gobierno, y sin embargo dejó una frase que causó algún revuelo. Les dijo, no es momento de aumentar los precios. A los empresarios lo único que me queda por pedirles, que no es tiempo de subir precios. Como si fuese que los empresarios suben los precios porque quieren subirlos. No es un problema de que hay una inflación a causa de la mala o errática política económica de este gobierno y de los anteriores. Y lo que los empresarios dicen es, bueno, a ver cuándo el Estado también se pone a bajar impuestos, ¿no? Que también forma parte de la masa inflacionaria. Tal vez no sea momento de subir los impuestos o de que los impuestos no sean acompañados por la suba por el monto de la inflación o que los salarios acompañen la inflación, cosa que tampoco hace. Con lo cual es raro lo de Alberto Fernández, que siempre pide esfuerzo de los demás, pero nunca parece que estén dispuestos a hacerlo ellos. En definitiva, la inflación al que más le sirve en alguna medida es al gobierno, porque recauda más y además ajusta cada vez más sus costos, porque no actualizan jubilaciones, no actualizan salarios, pero ellos sí recaudan más porque hay un mayor volumen de circulación de dinero. Siempre por eso se lo conoce como impuesto inflacionario, lo paga la gente y se beneficia el gobierno. Por eso en Argentina nos persigue hace 70 años. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. No olvides lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón y taparte con el pliegue del codo cuando tosés o estornudás.
Osudra, la obra social de los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía de la República Argentina, te cuida. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por todos los mensajes. Estamos muy contentos por la interacción que tenemos a través de nuestras redes sociales. Saben que nos pueden arrobar a Javier García, también a quien les habla. Así que los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche aquí por los canales Somos. Chau, Javi. Chau.